Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Clave Social a través de Radio La Clave. Muy buenos días, María José García, ¿cómo estás? Y saludamos casi de inmediato después de ti a nuestro invitado que ya está en pantalla. Hoy sí, después de esta semana tan noticiosa, buenos días, qué rico estar de nuevo con ustedes. Cierto. Y como dices tú, tenemos a nuestro invitado ya en pantalla, muy tempranito, acompañándonos. Así que nada, partamos con él y partamos. Bienvenido. Preséntelo. ¿Quién es? Pero primero contando un poquito de qué vamos a hablar en el programa. ¿Estás segura? Mes del trabajo. Por eso, mes del trabajo, cómo ha ido cambiando también la mutación del trabajo al teletrabajo. ¿Llegó para quedarse o no? ¿Cuáles son las implicancias psicológicas? ¿Qué pasa con los trabajadores en este nuevo escenario de trabajo? Etcétera, etcétera. ¿Cómo nos íbamos adaptando? Sí. Y bueno, para eso tenemos aquí a Francisco Cerda, creador, fundador y gerente general de Good Company, una empresa chilena que trabaja los aspectos fundamentales que explican el éxito sostenible de las organizaciones. Fundamental para las empresas de estos tiempos. Así que, bueno, vamos a estar conversando con él, le vamos a estar preguntando cosas. Oye, te has dado vuelta, amiga, si ya está Francisco ahí, encima de nosotras. No importa, saludémoslo primero, Francisco Cerda. En introducción, partí con energía. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, María José, ¿cómo estás tú? Hola, Andrea. Hola. Aquí estamos con mucha energía. Bien, pues. Con energía. Sí, los chicos de verde. Mucho café. Oye, sí, Francisco Cerda, bueno, justamente por el mes de trabajo, como decía la José, queremos hablar de esta adaptación que hemos tenido que hacer muchos de los chilenos a esta nueva forma de trabajo, a este proceso. Y cuéntanos un poco qué hacen Good Company, que se escribe con U de uva, Good Company. Claro, G-U-D. Sí, era por ser una buena compañía y mi hija menor, que no se acuerda, se le ocurrió que fuera con U para que fuera más latino. Ah, mira, qué interesante concepto. Sí, era una buena compañía para formar buenas compañías. Ese era el sentido. Y somos una empresa de consultoría estratégica integral. Hemos acompañado un poco más de 100 empresas y organizaciones en procesos de transformación, nacimiento y expansión. Ya, ¿cómo hacen eso? Porque suena como súper concreto y claro, pero me imagino que son distintas empresas de distintas formas. Sí, por ejemplo, empresas como Algramo, que cuando después de haber levantado el capital lo ayudamos a formarse en definir su planificación estratégica, su estructura, contratar a las personas, definir los procesos, en fin. O empresas como una inmobiliaria que está en 3 países que nos pide ayuda en transformarse en una multinacional, pasar de un negocio local a una empresa multinacional que se maneja en 3 países, tener una marca corporativa, un gobierno corporativo, una estructura corporativa, los procesos que integran las personas en los distintos países. O algunos, no sé, por ejemplo, el Observatorio Alma, cómo alinear a la cultura. En el Observatorio Alma trabajan alrededor de 300 personas de 180 nacionalidades, una cuestión casi imposible. Claro. Entonces, en fin, nosotros ayudamos en definir estrategia o la manera de organizarse, la manera de trabajar, tener una misma cultura, en fin, liderazgo. Oye, Francisco, y con la llegada de la pandemia, ¿qué ha sido lo más difícil para las organizaciones con las que has estado trabajando o con las que has trabajado ahora? Yo creo que lo primero que fue muy notorio era con qué velocidad y qué intensidad reaccionar. Como esto habrá llegado para quedarse, habrá que cambiar mucho las cosas ahora mismo o podremos esperar un poco. Bueno, obviamente, como muchas veces en la vida, los que reaccionaron más rápido son los que mejor les fue, ¿no? Lo otro que también dentro de los que reaccionaron es como no comprarse como o más, por decirlo así, de lo que resultaba, lo que leían, que lo que estaba haciendo Google o Netflix, y tratar de ajustarlo a la propia realidad. Y en eso yo creo que en Chile ha costado mucho porque las industrias son muy distintas, con realidades muy distintas. Hay empresas productivas o del agro que no existe el teletrabajo, digamos. Claro. Hay empresas multinacionales que tienen un montón de recursos que en realidad aplican lo que se inventó en la oficina en Chicago, digamos. Entonces, como adaptarse a la verdadera realidad que vive cada uno es muy difícil. Y yo creo que muchas veces, lamentablemente, a las empresas les costó entender, como le pasó a algún ministro, como la real intensidad de la precariedad de mucha gente. Entonces decían, no, quédense trabajando en sus casas, y en sus casas la gente no tenía ni computador, ni internet, ni un espacio para sentarse, y los hijos estaban dando vueltas haciendo las tareas, en fin. Entonces yo creo que a las empresas como reaccionar a la verdadera realidad de las personas también les costó mucho.
Oye, y los primeros logros que ustedes tuvieron, porque me imagino que Good Company estás tú y hay un montón de gente detrás tuyo que cumplen diferentes roles. 20. Sí. Sí. ¿Cuáles serían los primeros logros concretos que ustedes dijeron, vamos bien? Yo creo que yo creo que el logro es un músculo, en el sentido de que fue como socializar la forma de reaccionar, que también es lo mismo que nosotros hemos aplicado con nuestros clientes, como más que haya como dicen los gringos, como una decisión top-down, así como de arriba para abajo de las cabezas pensantes. Yo creo que armar, por ejemplo, un círculo de gente representativa de toda la organización, representativa en este caso jerárquicamente, funcionalmente, pero también en términos de las condiciones de vida de cada uno. Entonces, no sé, yo tengo 3 hijos adolescentes. Y suerte con eso. Gracias. Necesito mucho eso. Y entonces, como recoger las distintas realidades es súper bueno. Entonces, armar un círculo de trabajo y que las decisiones salgan de los equipos y de las personas más que de los gerentes, por decirlo así. Claro. Eso es un músculo, una manera de intentarlo, y yo creo que ese es el principal éxito, que vas recogiendo efectivamente las necesidades de las distintas personas, que son súper distintas, emocionalmente y físicamente. Yo creo que eso además de hacer un cambio tecnológico con la llegada de la pandemia y tener que aplicar nuevas formas, conectividad, etcétera, también ha habido una consecuencia a nivel psicológico. Entonces, ¿qué cambios a nivel de recursos humanos en las empresas han tenido que hacer, o qué innovaciones para poder tratar a los equipos y poder como paliar toda esta nueva forma de hacer el trabajo al final? Sí, mira, buena pregunta. Mira, lo primero que hay que tener claro es que había un estudio de Harvard que salió el año pasado, o sea, cuando ya se llevaba todavía como un año en pandemia recién, y es que hay que entender que hay 3 tipos de personas en relación al trabajo híbrido y el impacto de la pandemia. Gente que le encanta trabajar en la casa, gente que le encanta trabajar en la oficina, y gente que está obligada a hacer una de las 2 que no le gusta. Y eso es súper importante darse cuenta, porque ese que te guste o no te guste tiene en parte que ver con condiciones físicas que hablábamos antes, pero tiene mucho que ver con variables psicológicas. Hay gente que no mucha tranquilidad por no tener que, por ejemplo, relacionarse con un montón de gente y feliz de trabajar en pantufla y hacer su pega sin que la molesten, ¿no? Claro. Hay otra gente que necesita energizarse y sentir que su vida tiene sentido porque se compra un café en la mañana, porque anda en metro, porque escucha música, porque escucha las noticias, porque ve a los amigos, porque almuerza con sus colegas, no sé. Entonces yo creo que lo primero es que la pandemia y el trabajo híbrido y antes el trabajo en la casa gatilló distintas cosas psicológicamente, o energía o depresión. Mira, lo estudio en los distintos países, pero en Estados Unidos claramente siempre hay muchos más. Así que al menos el 30% de las personas aumentó problemas mentales asociados o a ansiedad o a depresión. Excelente. Y lo que es terrible es que en los millennials y la generación Z eso es el doble. Ah, mira, yo pensé que los millennials se podían adaptar mucho mejor a estos procesos. No, porque por ejemplo muchos, primero cuando fue la pandemia, en el fondo que había que estar enclaustrados, son los que más estaban sufriendo, por la vida que se estaban perdiendo, los adolescentes que recién hablaban. Y lo otro que pasó, que a lo mejor se adaptan a la flexibilidad, como a moverse de un lado para otro, pero no se adaptaron también a sentir que su vida tenía sentido, por ejemplo. Claro. O a la seguridad que venía del entorno dado por el contacto con los pares. Claro. Eso, por ejemplo, les trajo hartos problemas de ansiedad y de depresión. Y eso pasó al principio, ¿no? Y hoy día también ha pasado que hay mucha gente que sigue viviendo esas consecuencias. El trabajo híbrido hoy día es más problemático que la pandemia, en el sentido que las empresas muchas sienten que llegaron a la solución final, y la verdad es que esa solución final, como dije antes, es más un músculo que una solución. Entonces, no han seguido evolucionando y hacerse cargo de las reales necesidades. Entonces, claro, sí que hay mucho problema. Y poca gente pide ayuda, además. Claro. Los problemas mentales, y la mayoría de la gente no pide ayuda. Y la principal razón por no pedir ayuda es la estigmatización. Estigmatización. Social. Estigmatización. 30% de los que no piden ayuda no la piden por eso.
Claro. Entonces, No, hay un problema además del tema de la salud en este país, también está bien al debe en esos aspectos, sobre todo aspectos psiquiátricos y psicológicos, sí. ¿Sabes qué? Me encantó el concepto de músculo, Francisco, y en ese sentido yo creo que, bueno, hemos aprendido de muchos errores durante la vida, de muchos tropiezos. ¿Con qué, a propósito de todo lo que estamos comentando, de la diversidad que existe detrás de la pantalla, de qué tropiezos han aprendido harto ustedes como Good Company? a ver, yo creo que lo primero es como no terminar de darse cuenta que efectivamente es un músculo, no solo porque tú generas la capacidad, sino que porque los tiempos van cambiando. O sea, y las conclusiones que sacaste con ese músculo 3 meses atrás, a lo mejor 3 meses después no sirven, ¿no? El otro problema que tiene es que muchas de las medidas tenían que ver con resolver el corto plazo, pero obviamente, a 2 años de iniciar la pandemia, no sabemos las consecuencias de mediano y largo plazo. Entonces, recién se están pudiendo ver algunas consecuencias, como por ejemplo, en el caso del trabajo, la gestión del conocimiento histórico, cómo la gente se traspasa ese conocimiento. Piensa tú que también hay otro fenómeno que se llama la gran renuncia, que se triplicaron las renuncias en el mundo desarrollado, se triplicaron las renuncias de la empresa, como pandemia en el 2021. ¿Y por qué se triplicaron? Hay tres razones. Una es que la gente que quería renunciar antes postergó la decisión, eso es más o menos obvio. Otra es porque hay gente que se dio cuenta que no tenía para qué trabajar en una empresa que no se acomodaba a los nuevos tiempos. O sea, por ejemplo, que lo obligaban a ir a la oficina cuando no era necesario. Claro. Y mucha gente, estamos hablando del mundo desarrollado, que tuvo como una epifanía de que no le encontraba sentido a lo que hacía. Entonces digo, yo creo que eso pasó un montón. Oye, ¿y ustedes con Good Company están en varios países ahora? ¿Están en Perú? Sí, o sea, tenemos clientes en Perú y en Colombia. Claro, Perú, en Colombia. Estamos abriendo otra oficina en Puerto Varas también. Claramente queda en Chile, pero es otra oficina. Pero no importa, pero yo creo que igual la idiosincrasia y de repente las maneras de pensar son muy distintas. Entonces, como ¿qué así características ves tú en los colombianos que no tienen los chilenos, o al revés, los peruanos versus los chilenos? Yo creo que, mira, se podría decir que yo creo que los colombianos, por un tema geográfico, están muy cerca de Estados Unidos. Y entonces ellos tienen hartas prácticas en el mundo del management que heredan de la cultura americana, ¿eh? Y eso es muy notable, ¿no? O sea, como que tienen muy a la mano los ejemplos, la manera de hacer las cosas. Muchos profesores universitarios en Colombia son profesores, por ejemplo, de Miami, que son americanos y hablan español, en fin. Así que ahí como que se ve en Colombia, yo diría que hay una flexibilidad desde el punto de vista de buenas prácticas, pero que por otro lado chocan con la emocionalidad. Los colombianos tienen, siempre las generalizaciones son más fáciles, pero son súper emocionales, son súper afectivos, son súper amistosos, son súper alegres. Entonces, a veces como que toda la tecnología americana choca un poco con esa necesidad de afecto local. En el caso de Chile, yo creo que somos súper copiones. Entonces, yo creo que somos buenos para adquirir buenas prácticas. Y somos buenos para el copy-paste, y yo creo que los chilenos nos hemos puesto un poco más fríos, más orientados a la tarea, se podría decir. Sí, pero también bastante bueno para las tendencias, yo creo, a propósito del copy-paste. Así que yo creo que, como que aquí en Chile, yo creo que siento que es más fácil incorporar buenas prácticas, porque nos damos de Mateo. Y en el caso de Perú, yo creo que hay una inestabilidad política, económica y social que hace que no todas las empresas, o quizás la minoría de las empresas, yo creo que están pudiendo adoptar todas las medidas porque están teniendo otros desafíos también. Claro, y también qué difícil para ciertas empresas, por ejemplo, no sé, alguna empresa chilena, me imagino que ustedes han ayudado a un par de empresas a salir de Chile, a exteriorizarse, sí, a poner una sede en otra parte. Me imagino que también ahí hay que conocer mucho y ser muy adaptativo a las costumbres, a la idiosincrasia de otro país para poder llevar tu empresa afuera. Sí, yo creo que ese es el problema, o diría yo que una de las claves de cualquier emprendimiento al momento de internacionalizarse. En otra entrevista comentaba eso, es la variable cultural. O sea, cómo te vas a hacer de esa sensibilidad cultural. Yo creo que es clave para los emprendimientos. Hoy día nosotros hemos ayudado a Carún a ir a Europa, a Estados Unidos, al Gramo, el fundador hoy día está en Londres. En fin, bueno, hay otros que no puedo contar, pero que son proyectos. Pero eso, por ejemplo, el criterio para elegir inversionistas, en el caso de las startups, generalmente, la primera urgencia es levantar la plata, y siempre se habla de smart money, como gente que
que además tiene capacidades que aportar, pero la variable cultural es un hecho. Hoy estamos hablando con Francisco Cerda, CEO de Good Company. Queremos agradecerte, Francisco, por tanta información que nos has dado, porque se nos viene el tiempo encima. Y la última pregunta como para cerrar, desafíos de Good Company. Ay, mira, yo creo que estamos como los desafíos son de expansión, pero por un lado porque nos interesa, nos encontramos interesante, entretenido, pero porque va en línea con nuestro propósito de generar un impacto social a través de mejores empresas y organizaciones. Y eso hoy día sí o sí es estando en varios países. Así que la idea es abrir Miami este año y Bogotá, no sabemos si probablemente el primer semestre del próximo año, además de Perú y la oficina de Puerto Varas, para acompañar a nuestros clientes que están en ese desafío de expansión, tanto desde Chile como desde afuera para Chile. Digamos. Yo creo que es evidente que el mundo del futuro debiera ser un mundo cada vez más conectado, entonces nuestro desafío es crecer en expansión. Y se nota que hay una necesidad porque a Good Company le ha ido muy bien. Estamos tratando por lo menos. Sí. Eso está en clave social, obviamente, entrevistado. Por supuesto, siempre con los pioneros en todo. Claro, Oye, Francisco, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos con Francisco Cerda y pueden ver todo en company.com, gudcompany.com. Ahí está lo que hace, los clientes, sus proyectos, su modelo, el equipo, está todo. Está súper bonita la página. Si quiero con gusto a poco, ya lo saben. Así que goodcompany.com. Gracias, Francisco, por estar junto a Clave Social. Se pasaron cuando quieran. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Fellas, I'm ready to get up and do my thing.